Buenas tardes, Adrián. Buenas tardes. Hola, Adri, ¿cómo va? Bien, ¿ustedes? ¿Bien? Bien, bien, Bueno, todo bien acá. Ya Me que te alegro. pusiste en línea, ¿haces una oración y empezamos? Bueno, Engancharon. Y Analía, ya que se puso a la vista, viste, tiene que trabajar. Analía, ponete la cámara un poco más bajo porque te queda medio la mitad fuera de la cara. Ahí estamos. bueno. Bien. Nos concentramos y nos convocamos. Una vez más nos convocamos junto con nuestro mundo espiritual elevado y protector, y nos convocamos para asistirnos en nuestro camino común, para comprender y emprender nuestra misión evolutiva como protagonistas y artífices de nuestra verdad, como especie planetaria y como seres del universo. Nos convocamos para asistir a los que padecen por el aprendizaje en su paso por la vida terrenal, para despertar en ellos el conocimiento libre de toda aventura mágica, pero siempre respetando su libre albedrío. Nos convocamos para asistir a los desencarnados que no saben, no pueden o no quieren entender que el sentido de la vida es mucho más que un simple capricho biológico de la materia universal. Nuestra misión caritativa es guiarlos en el trayecto arduo y sinuoso que une la oscuridad de la ignorancia con la luz del conocimiento y la plenitud de la conciencia. Que así sea. Que así sea. Gracias, Gracias, Adrián. No, muy de qué. linda oración, muy linda. Muy lindo. Bueno, vamos a hacer advertencia a los medios, ¿sí? Porque el tema hoy era la afinidad, si no, corregime, Analía, afinidad del espíritu con nuestras, ¿no? Sintonía, el rol perdón. de la mente, íter y espíritu en la mediunidad. En la mediunidad. Bueno, ahí está. Vos te quedaste con las preguntas. Me quedé con la... Sí. Así Claro. que bueno, entonces advertencia a los medios, como tiene el tema, tiene algo de esto, Sí. y después, bueno, ¿sí? Allan Kardec afirmó con sabiduría que la mediunidad es apenas una aptitud para servir de instrumento más o menos flexible a los espíritus en general. Por esa y otras razones, los médiums no pueden vanagloriarse de haber sido elegidos como misioneros de la nueva era, dejándose sucumbir ante los tormentos de la fascinación sutil o extravagante. La actividad mediúnica, por eso mismo, constituye una bendita oportunidad para el mejoramiento intelectual y moral del individuo que cometió desaciertos en reencarnaciones anteriores, comprometiéndose en lamentables situaciones espirituales. La mediunidad es, por lo tanto, una oportunidad especial para la autorrecuperación, por lo que debe ser utilizada de manera dignificante, en cuya obra de amor y caridad se encontrará la orientación segura para el reequilibrio del ser humano. Estaba pensando, leyendo qué importante, ¿no? Lo que dice, cuál es la responsabilidad de un medium, ¿no? Es un rescate casi ser medium, como para corregir, ¿sí? Algunos errores de otras vidas o de otra reencarnación, ¿no? Que es bastante fuerte lo que está diciendo, ¿no? Porque la verdad, cómo hay que, primero, que si la tengo a la mediunidad, cómo cumplirla. Y segundo, cuál es la responsabilidad que tengo dentro de todo eso. Es rescatar algunos errores de otras reencarnaciones. Mirá,
no sé si es exactamente rescatar errores de otras encarnaciones, porque errores, andás a ver, cuando, digamos, transmutaremos todos los errores que hemos ido acumulando en las diferentes vidas. La mediunidad te sirve como una herramienta y está obviamente dentro de tu programación de vida, porque puede haber mediunidades impuestas, no digo que no, pero en general, como es una herramienta tan interesante para evolucionar, ¿por qué? Porque a través de esa mediunidad podés hacer mucho la caridad, podés ayudar mucho al prójimo. Entonces es muy interesante tener una herramienta de ese tipo y utilizarla bien, como debe ser utilizada, y prepararse para bien utilizarla. Entonces, es una herramienta evolutiva también, como tantas otras, que nos invita a muchas cosas. Con la mediunidad tenés que ser disciplinado, tenés que tener una conducta, porque vos sabés que la mediunidad es como un faro para el plano espiritual. Se te acercan. ¿Por qué? Y porque vos tenés cierta sensibilidad de pescar hacia el otro lado, que es lo que está pasando. Entonces se te acercan. Entonces el medium tiene que tener una conducta, porque si no tiene una conducta puede su mediunidad desbandarlo para cualquier lado. ¿Sí? Y perdón, la moral, ¿dónde entra acá? O cuáles sería, porque siempre hablamos que la moral es una de las principales herramientas, ¿no? Para el medium. No, a ver, la mediunidad en sí es neutra. Eso es el aporte que hace el medium. ¿Se entiende? O sea, es obvio que cuanto más evolucionado sea el medium a nivel moral, a nivel ético y de conciencia, bueno, su mediunidad va a estar mucho más desarrollada, más capacitada y orientada hacia el bien, porque tenemos grandes medium también que han orientado la mediunidad, la han orientado hacia el lado negativo. Hay muchos ejemplos en la humanidad. La capacidad es una cosa, la capacidad. Pero lo otro es la capacidad o la moral que tenés, que eso, bueno, obviamente es lo importante, porque es el sentido que vos le vas a dar a esa mediunidad. ¿Se entiende? Entonces, claro. Y la capacidad claro. y la moral van por lugares totalmente diferentes, obviamente que contribuye. Pero uno puede ser inteligente y ser un inteligente maldito al servicio del mal, Exacto. y va a ser un maldito eficiente. Exacto, hay muchos ejemplos de esos, muchos. Yo quería hacer un comentario con respecto a eso. Hay personas que incluso lo utilizan, yo tengo entendido en la religión Umbanda, por ejemplo, utilizan a los espíritus, ¿no? Bueno, a mí hace poco me llevaron bucios y me dijeron que, bueno, que tenía que ser la mediunidad y demás, pero que si quería estar con ellos en Quimbanda y demás. Yo le dije que no, porque a mí no me parecía bien las cosas que ellos hacen con los espíritus. Ellos le piden cosas y los espíritus asisten y hacen cosas para ellos, digamos, trabajos. Entonces les dije que a mí no me interesaba, y fue después que encontré los datos de ustedes en Instagram, ¿no? Pero a mí también ahí me recordó un poco esa malversación quizás que hacen, ¿no? Porque le piden cosas, ¿no? Es lo que estábamos diciendo recién, ¿no? La capacidad está escindida en realidad de la evolución que tiene el medium y para qué utiliza esa mediunidad. Claro, lo ideal es que también utilice. En estos casos de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, bueno, el Umbanda es blanco, ojo, el Umbanda en realidad es blanco. Quimbanda más o menos, y el Candomblé ya es oscuro, negro. Pero eso es lo que muestra. O sea, la mediunidad la puede tener cualquiera, no solamente está en los centros espíritas la mediunidad, eso es mentira. O sea, en una iglesia también ves fenómenos mediúnicos, ves montones de santos
que fueron canonizados porque, bueno, tenían manifestaciones mediúnicas, ¿no? La vez pasada estuvimos hablando, por ejemplo, de San Antonio de Padua, que hizo un montón, de Francisco Javier, o sea, todos tenían mediunidad. La mediunidad no es privativa del espiritismo, no, para nada, es privativa del hombre. Ahora, ¿cómo la quiere utilizar? Bueno, eso va a depender del grado evolutivo que tenga. Y es, ya te digo, es una herramienta interesante. Bueno, no sé qué pasó acá. Ahí está. Es una herramienta interesante para seguir evolucionando. Y para algunos es una carga, ¿eh? Ojo. Algunos medium, la mediunidad la sienten y la viven como una carga. Sí, como una maldición prácticamente. Y vos le decís que es un don y no te lo pueden creer. No, porque trae, o sea, te trae en cierta forma una responsabilidad, porque vos sabés que con esa mediunidad tenés que hacer algo. Tenés que tener el compromiso y la responsabilidad de esa actividad. Y bueno, y algunos quieren, viste, hacen oles, no les gusta mucho el tema. Hay otros que no, que son siempre gustosos y de poder aplicarla, ¿sí? Pero la mediunidad es una condición humana, no espiritual, es una condición humana, ¿sí? O sea, ya viene con nosotros siempre, siempre va a estar. Mira, la condición va a depender también de la disposición que tenga la glándula pineal por los cristales de hidroxiapatita, porque de acuerdo a la orientación, a la cantidad sobre todo que tengas de esos cristales, es la captación que haces de las ondas electromagnéticas del otro lado, del plano espiritual. Entonces, cuanto más cristales tenés, más captación tenés de las ideas o de lo que te estén dando del otro plano. Por eso te digo, es una condición humana totalmente, no es una condición espiritual. Cuando estamos en el plano espiritual, no necesitamos la mediunidad, porque tenemos los sentidos espirituales que nos pertenecen, desarrollados en más o menos de acuerdo al grado evolutivo que cada uno tenga. Pero la mediunidad es una condición humana, nada más, y tiene esas características. Entonces, es conveniente usarla, ¿no? Bien, obviamente. Verónica, ¿alguna pregunta? Bueno, sigo. Cuando se trata de mediunidad ostentiva, es preciso asumir con más seriedad los deberes que le competen, pues es mayor el área de servicio a desarrollar. En toda clase de realización ennoblecedora, siempre se enfrentan desafíos y luchas debidos al estado evolutivo en que se encuentran los seres humanos y el planeta terrestre. Es natural que exista alguna indiferencia en relación con lo que es bueno y elevado, o que se presenten hostilidades que impidan el trabajo de su divulgación. Dado que la mediunidad es un recurso que hace posible el intercambio entre el mundo físico y el espiritual, aun cuando las mentes desprevenidas o todavía arraigadas en la perseverancia lo invierten todo para impedir que el fenómeno ocurra de manera saludable. Dicha facultad proporciona los medios para restablecer el orden moral y confirmar la inmortalidad del espíritu, proponiéndole equilibrio y venturas en el porvenir. No son pocos los obstáculos que debe superar el candidato a la relevante labor mediúnica. Los primeros se encuentran en un mundo interior, en los hábitos enfermizos, o que se acostumbró en el pretérito cuando
le permanecía distanciado de los deberes morales y creaba problemas al prójimo, los cuales se convirtieron en inquietudes para sí mismo en la actualidad. La lucha que se libra para la superación del desafío, nadie la ve, excepto aquel que está empeñado en el combate a favor de la autoliberación, imponiéndose la necesidad de rigurosas disciplinas que le proporcionen nuevas conductas saludables, capaces de facilitarle la ejecución de las tareas espirituales bajo la responsabilidad y la orientación de los mensajeros del Señor. Bueno, después sigue, no sé si quiere que siga o quiere que aclaremos algo. Verónica, si necesita. Verónica, Analía. Está bien. El estudio consciente de la facultad mediúnica y la práctica de los requisitos morales son, a continuación, otro gran desafío porque imponen condiciones de humildad en el desempeño de las tareas, tomando siempre para sí las informaciones y las advertencias que recibe desde el más allá en vez de transferirlas a los demás. El medium sincero, más que ningún otro luchador laborioso, en cualquier área de acción, se encuentra en constante peligro, de modo que necesita aplicar la vigilancia y la oración con frecuencia para mantenerse en paz ante el acoso de las entidades ociosas y vengativas y de la erraticidad inferior. Eso se debe a que, como se complacen en la práctica del mal, a que se dedican dichas entidades, se transforman en enemigos gratuitos de todos aquellos que a su juicio amenazan la situación en que se encuentran. Qué importante esto, ¿no? Que nos dice que realmente si no usamos bien la mediunidad o la dejamos ociosa, pueden venir aquellas entidades que están, yo diría, como acosándonos, ¿no? ¿Puede ser? ¿O digo mal la palabra? Sí, pero te tenés que enganchar vos con eso. Por eso, pero si vos no usas tu mediunidad... Eso, ves, tiene que ver con lo que vimos en la clase, con este rol de la mente, con las ondas de pensamiento que generás y con qué franja vibratoria de energía te conectás. Con la sintonía. Con la sintonía, eso. Claro, claro. Hay corrientes de pensamiento. Claro. Habla de eso, habla Pietro Ubaldi en su libro Las Noures. Las Noures. Exacto, habla justamente a él el fenómeno que le pasaba. Sí, lo que pasa es que él hacía todo un trabajo para conectarse, él hacía todo un trabajo de elevación impresionante. Claro, sí, pero se elevaba en corrientes de pensamiento donde él extraía información. ¿Qué, Ramón? Interesante, léanlo el libro, ahí en la sociedad debe estar. Lo que pasa con eso es que vos tenés un radio abierto, pero vos no sabés que tenés el radio. Está ahí abierto, sintonizándose. Vos pensás que sí, no, pero claro, pero vos sabés los pensamientos que generás. Claro, pero en sí momento, lo sabés. Cuando uno está en ese proceso de descubrimiento de la mediunidad, uno no sabe qué le pasa. Uno no tiene idea de qué le pasa. No hay que educarla. Claro, pero esto no es solo por el tema mediúmnico, también es en general. En general porque, Ana, no entendí. Claro, en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. También va a pasar exactamente lo mismo. Sí, yo quería decir algo con respecto a eso. A mí me pasó en una época de tener
manifestaciones. Justamente fue una época muy oscura, yo no estaba bien, estaba bastante depresiva y con muchas situaciones complicadas, y es real que veía otro tipo de cosas, sentía, escuchaba en la casa, Claro. estaba en el lugar donde alquilamos. Incluso los animales tenían reacciones fuertes con respecto a las digamos, apariciones que habían, porque los animales reaccionaban, la perra que estaba, el gato también. Y fue una época también muy, en la que yo me relacioné con personas que tampoco eran, que no eran bastante tóxicas. Así que yo creo que hay, Claro. lo entiendo por ese lado, ¿no? Que uno a veces no está Sí. bien y termina conectándose con gente que no está bien de todos los planos, diría yo, ¿no? Sí, claro, claro, sí es así, Yo lo entendí, Verónica. Sí, sí, sí. Bueno, sigo. El medium debe ser pasivo a fin de captar correctamente el pensamiento que fluye de las esferas superiores, cuidando su propio comportamiento, cuyos caracteres serían la jovialidad, la comprensión de las dificultades ajenas, la compasión a favor de todo y de todos lo que encuentren en el camino. Las rivalidades entre el medium siempre existieron y continúan existiendo, porque derivan de la inferioridad moral de los mismos, de modo que la condición más relevante que deben adquirir es la del servidor incansable que ha sido invitado al trabajo en la siembra de aquel que es el Señor. El medium debe examinar con cuidado las comunicaciones que recibe, evitando divulgar de manera incesante los temas generadores de polémica, con el pretexto de que son revelaciones resonantes, ya que defenderlos refleja imprudencia y presunción, puesto que se considera al recipiente escogido para recibir la información de categoría elevada que el mundo espiritual brinda solamente cuando es necesario. Jamás debe olvidar que cuando se haya incluido en esa categoría de carácter universalidad de la enseñanza, conforme lo estableció el maestro de Lyon, es fundamental para demostrar la calidad y el origen de la enseñanza. Si pertenece apenas a un solo espíritu, o si, llegando al momento de la divulgación entre las criaturas humanas, procede de la espiritualidad superior. Creo que hay para analizar bastante acá, ¿no? Cuando hay una comunicación, ¿no? Dice que, bueno, el medium, ahí es donde entramos, Analía, creo que, bueno, en la sintonía, ¿no? Porque puede haber qué es lo que recibe y cómo lo transmite. El medium siempre está consciente, o a veces puede que no. A veces puede que no. Depende. Y entonces puede decir cualquier cosa. No. Ah, A mí me parece ahí. que se refiere a- No. ¿Por qué va a decir cualquier cosa? Porque acá está diciendo que tiene que tener cuidado con lo que dice y con lo que interpretamos o con lo que se interpreta cuando El lo que va a habla. hablar, el que habla es el espíritu, no sería el medio. Yo creo Por que ahí eso, lo que- además, eso tiene que ver también con cómo se practica esa mediunidad, dónde se practica esa mediunidad, cuáles son los valores del medium, lo que estábamos hablando antes, la intencionalidad. Tiene que claro, ver todo eso. Si es un El tema... medium, para empezar, tiene que estar educado en su mediunidad. Claro. Además que de acuerdo a lo que habíamos dicho antes, la mediunidad es neutra. Entonces,
tiene que ver más como el tipo de mediunidad que tiene ese medium. Hay mediunidades que son de incorporación, que el medium es como si hubiera un corrimiento de conciencia del yo. Y entonces el espíritu es como que se manifiesta. Hay otros medium que tienen que hacer todo un proceso de elaboración de las ideas. Son distintos tipos de mediunidad. Por eso es importante dónde se realiza la práctica mediúnica. Y la comunicación que dan, según lo que dice acá, tiene que ser o algo muy claro y no dejar que diga, o sea, puede ser verbalizar, ¿no? Que puede ser algún pensamiento que tenga el medium, ¿no? Yo supongo que por lo que dice. Si es el pensamiento del medium, eso ya no es mediunidad. Pero si es el espíritu del medium el que habla, se llama animismo, ya no es mediunidad. ¿Y se puede mezclar? ¿Cómo se puede mezclar? Por ejemplo, lo que recibe, la comunicación que recibe el medium, más supongamos que esté pensando en algo y se le mezcle. Puede haber interferencias. Si el medium no está totalmente bien desarrollado, capacitado en su mediunidad, puede haber interferencias. Lo que a veces puede aprovechar el espíritu que está dando las ideas o dando la manifestación, es alguna condición que tenga el medium para desarrollar algún tema. Puede aprovechar esa capacidad, por ejemplo, pues claro. Yo soy médica, y viene algún ser que es médico y que quiere dar algún tipo de desarrollo o cosa médica. Bueno, si yo fuera medium de incorporación, seguramente quizás le resulte un poco más fluido el tema. Más fácil. Más fácil porque yo soy médica. Entonces voy captando más, digamos, más fácilmente la idea que quiere transmitir, porque estoy entendiendo de lo que quiere hablar. Pero no más de eso. ¿Se entiende? Es muy difícil. Lo que pasa es que a veces es muy difícil, me imagino yo, para el medium, debe ser muy difícil deslindar lo que es propio, dejarlo aparte, lo que el espíritu está diciendo, y más con estos seres que a veces son muy sutiles, ¿no? Muy, que realmente uno tiene que estar muy atento a la idea pura que quieren transmitir, con las palabras que ellos quieren transmitir, no con lo que lo transmitiría uno, que es muy distinto. Vos ahí en la comunicación ves, en el desarrollo de la comunicación, la característica del espíritu, no del medium. Claro. Eso es lo importante. Y eso es un pulimiento que tiene que tener el medium, que bueno, ahí se ve realmente la capacidad que tiene el medium. ¿Sí? Hay algo que también mencionó. Más acá. ¿Se escucha? Sí. Sí. Venite más acá. Me pego la boca. Venite más acá, eso, así te escuchamos bien. Hay algo que mencionó allí también, que es con respecto a los temas que salen en la comunicación acerca de la polémica. Y es que los espíritus evolucionados no van a sacar un tema a relucir para generar un conflicto o una discusión. Claro, desde ya. Hay cosas que es necesario también aprender a reconocer en esto de la sintonía, que es la vibración que te produce el espíritu con su mensaje. Cuando recibís un mensaje y directamente ese mensaje lo que te está transmitiendo es una molestia o
algo de conflicto o O una idea vibración, errónea también. una Idea errónea. El una director se lo sensación, tiene que marcar al espíritu. exacto, una sensación que te está generando disconfort. Claro. Y puede ser que lo que te esté diciendo tenga un sentido lógico que suene muy real, pero lo que realmente denota en la comunicación es lo que se transmite emocionalmente a través de las vibraciones que produce el espíritu. Eso realmente identifica todo, es como un sello que le coloca, donde marca la firma de alguien, lo rotula directamente. Y es una de las cosas que es dentro de la mediunidad, que es muy importante aprender a percibir lo que está debajo de la palabra. Claro. Es la intencionalidad también, ¿no? Es necesario realmente abrirse a entender eso, porque es algo que no se puede modificar, es algo que los espíritus no pueden modificar. Es que en eso está la impronta de lo que es el ser que te está dando porque ese ser tiene una individualidad, tiene una forma de ser, de dirigirse. La parte material de soporte para poder transmitir la idea, va a utilizar, que van a resonar las palabras que él quiere decir. Viste que a veces decís, no encuentro la palabra que él me está diciendo, sé que es otra, no es exactamente esta, pero bueno, yo conozco esta y pongo esta, pero es como que te das cuenta que el ser te quiere decir la palabra que él necesita decir. Sí, pero más allá de eso, Patricia, lo que quiero decir es, en estas situaciones en las que hay que discernir de la intencionalidad del mensaje, por más que no sea real, es que hay como una especie de validación antiplagio. Y hay algo que, sí, hay algo que los espíritus no pueden modificar. Los espíritus no pueden modificar por sí mismos su vibración. No, claro no lo pueden hacer. No. El nivel de evolución que tienen es ese, no lo es pueden otro. modificar. Y eso es lo que emana. Te pueden hablar de la forma, te pueden hablar como sea, te pueden transmitir imágenes, la que sea, pero la vibración que tienen, si no aprendes a sentirla, ya está frito. Ellos emiten lo que son, lo mismo que nosotros, lo que somos. Ahí no hay forma de engañar, por más que se quiera hacer pasar por un gran ser muy evolucionado, y si la emoción es otra, porque eso no lo puede reproducir porque no lo tiene. Te puede dar frases muy lindas, todo muy lindo, pero vos notás que hay algo que no va, y desconfía, porque estás sintiendo la verdadera vibración, frecuencia que tiene el ser, ¿no? Claro. Sí. Hablando de eso que vos dijiste recién, Patricia, y el otro día con Analía estábamos hablando junto con Verónica también y Fede, en la Federación Espírita Brasilera, todas las semanas hay, no me acuerdo ahora qué días, ¿no? Por ejemplo, en Río, un día a la semana, los médicos espíritas de Río se reunían en la federación y vos anotabas el nombre de algún enfermo y no le daban con la medicación que era para lo que sea. Ellos se reunían, oraban, nada más que eran médicos espíritas, no era otro que estaban. Y bueno, y ellos elaboraban, después terminaba, bueno, decía, bueno, vamos a suponer mi nombre, Javier Fabián, la centra, ¿sí? Nada más, no le ponía otra cosa. ¿Qué precisa? Y ellos hacían la receta, ¿sí? Uno que escribía la receta, y me acuerdo que yo de acá llevé un montón de nombres, y era justo la medicación que precisaba, y que los médicos decían, pero ¿usted cómo sabía esto? Nosotros estuvimos tratando de investigar cuál era la bacteria, y la verdad es que, bueno, es muy difícil explicarle que había otro mundo, el otro mundo paralelo nos estaba diciendo. A veces algunos médicos te entienden y otros no. A mí eso
me sirvió de mucho. Como otros días había otras reuniones, por ejemplo, de otras cosas que se reunían, no sé, letras, ¿no? Y se reunían los que eran de letras y escribían libros, por ejemplo, o cosas, mensajes para la gente que quería leer los mensajes de todas las semanas de la Federación Espírita Brasilera. Y la verdad que en eso, ahí había esa sintonía, todo eso que uno iba y retiraba su receta con tantas ganas, o leía ese mensaje con tantas ganas, que realmente veías cuál era el trabajo que había interno en el lugar, ¿no? Bueno, ellos están, en ese sentido, hay que reconocérselo, que están muy organizados allá, muy organizados con ese tipo de encuentros. Imagínate, aparte, tenés un caso problemático a nivel médico, que no le encontrás la vuelta, la solución, lo exponés, se ponen ahí a recibir de médicos del espacio, porque son también, y que te den la idea de lo que hay que hacer con ese paciente, es maravilloso. Además, las operaciones que hacen en Claro, Turquía. claro. Entonces, imagínate qué auxilio para la medicina de tercera dimensión, ¿no? Que es un auxilio sensacional, pero todavía a nivel acá está reconocido. Realmente lo tengo que reconocer yo, que soy médica, que yo tengo otra formación, por suerte, pero cuesta. Es un tema que cuesta muchísimo. Integrar esa frecuencia, porque está presente y trabaja con nosotros. Los médicos a veces ni saben, tienen una compañía a nivel espiritual que los ayuda, que los intuye, para que aborden bien un tratamiento o un diagnóstico. Bueno, es así, por ahora es así. ¿Sigo o quieren decir algo, aportar algo más? No sé, como quieran ustedes. No sé. Bueno, Sí, el verdadero medio en espírita es discreto, como conviene a todo ciudadano digno, y evita, cuanto sea posible, el empeño en imponer las revelaciones de que se dice que es instrumento. De igual manera, cuando el medium comienza a defenderse, a criticar a los otros, a promocionarse a sí mismo, a considerarse mejor que los demás, se encuentra enfermo espiritualmente y va camino a un lamentable trastorno obsesivo o emocional. Su sensibilidad es valiosa, no solamente por el hecho de que recibe a los espíritus superiores, sino por la facilidad con que se comunica con todos los espíritus, según la afirmación del insigne codificador. Así debe considerarla, porque la mediunidad es de por sí neutra y puede encontrarse en todos los tipos humanos, razón por la cual no se trata de una facultad espírita, sino humana, que siempre existió en todas las épocas de la sociedad, desde los tiempos más remotos hasta los actuales. Desde que el hombre está sobre la tierra. Bueno, en la época, en el Deuteronomio, Moisés, cuando le prohíbe la necromancia, ¿por qué era? Porque los judíos iban a ver al profeta y el profeta eran los videntes. Entonces establecían comunicaciones espirituales que, bueno, como los seres que se comunicaban les decían, qué sé yo, cualquier cosa, en ese momento a Moisés políticamente no le convenía y lo prohibió, y eso está en el Deuteronomio, prohibida la necromancia.
Sí, Moisés era muy Si yo pícaro. necesito, a esto vamos, si necesito prohibir algo es porque existe. Si no, no voy a prohibir lo que no Claro, existe. obvio. Hay algo que va con eso ahora que mencionas a Moisés. Yo a veces escribo cosas cuando me inspiro y lo hago. Y tengo diferentes cuadernos regados por todos lados de cosas que desestimo realmente. Pero ahora que mencionas eso, recuerdo que una vez escribí algo acerca de esto de las dos tablas. Sí, las tablas de Moisés. Donde decían que eso no era así, que eso estaba mal. Que la primera regla no era no matarás, la primera regla era no mentirás. Pero que en ese momento hubo una confrontación y él decidió hacer lo que quiso, no lo que debía. Y bueno, aparentemente Moisés tenía una gran personalidad, además de ser un gran medium, tenía una personalidad bastante fuerte. No, pero ahí hubo algo que no era que me equivoqué, no. Fue directamente la gana de hacer esto. Él lo acomodó, quizás lo acomodó de acuerdo a lo que le pareció que eran los intereses en ese momento, ¿no? Pero sí, me parece que tengo algo escrito acerca de más o menos cómo iba la cosa y no de cómo realmente se mostró después. No, era un pícaro, Moisés era un pícaro. Ojo. Sí. Vamos a hablarlo así, era un pícaro. Vamos a... ¿Viste? Porque después pasan a la historia como grande, pero fue bravo Moisés. ¿Con quién estaba conectado además? ¿Con quién estaba conectado además? Bueno, vamos a seguir. El último párrafo y ya después sí, hacemos una conclusión. En el trabajo silencioso y discreto de atención a los sufridores, sea en su vida diaria para los compañeros de la travesía carnal o en las benditas reuniones de asistencia a los desencarnados en agonía o rebeldes ante las leyes de la vida, el medianero sincero encontrará inspiración y apoyo para el cumplimiento de la tarea que abraza. Bueno. Sigue después, pero es otro tema. El tema mediúnico da para mucho porque toma la característica del ser que la tiene, para qué la tiene sobre todo. Nosotros hemos visto de todos, seres que han desarrollado su mediunidad, se han dedicado de lleno a su mediunidad para hacer el bien. Te quedaste congelada. Como buen día. A ver. Recién seguí porque te quedaste congelada. Sí, repetí. pero me escuchan. No, ahora sí te vemos y te escuchamos, pero antes te quedaste congelada. Bueno, entonces esto, que hay tantas mediunidades como seres la tienen, y cada uno tiene la mediunidad de acuerdo a lo que tiene que desarrollar, a lo que tiene que aprender. Algunos la abrazan realmente como una forma evolutiva y otros despotrican contra la mediunidad a pesar de tener una gran mediunidad, ¿no? Pero sienten el peso de la responsabilidad de tener eso. O sea, hay que tener un término medio. Hay que cultivarse, el que tiene la mediunidad, que tiene sensibilidad, quien más, quien menos, creo que todos tenemos sensibilidad. Hay que cultivarse, hay que educarse con la mediunidad, hay que educarse, hay que estar muy atento, muy atento, porque uno puede entender lo que está captando y la intencionalidad que tiene eso que está captando también.
Entonces, como herramienta de evolución es genial, es bárbara. Si adquirimos el compromiso de querer utilizarla para eso. Ahora, si queremos hacer ole y, digamos, corrernos, y bueno, se torna difícil, porque ahí sentimos el peso de lo que implica una mediunidad, no desarrollarla a veces por miedo, a veces por no comprometerse, otras veces porque, bueno, porque siente la presencia de seres que se quieren comunicar a través de él, no quiere saber nada. Hay montones de causas, realmente. Uno tiene que tener bien en claro el objetivo, cuál es esa medida. Cuando uno tiene bien en claro para qué la tiene, por qué la tiene y hacia dónde quiere apuntar, creo que se le aclara mucho el panorama y lo acepta. Lo ideal es que lo acepte. Lo acepte y pueda seguir el camino con esa mediunidad que eligió tener o le eligieron, ¿no? Tener. Verónica, ¿alguna pregunta? Así vamos concluyendo. Sí, con respecto a lo que dijo recién Patricia, la mediunidad que eligió o le eligieron. ¿Quién puede llegar a elegir la mediunidad por uno? Que no sea uno mismo. ¿Cómo? No, a veces te la imponen, la mediunidad. Pero generalmente es algo que se elige cuando decidís reencarnar. Claro, cuando estás arriba, exacto. Cuando estás arriba ahí en tu programación, dices, bueno, ¿qué voy a hacer cuando esté encarnada? Voy a tener mediunidad, no voy a tener, voy a tener sensibilidad, la voy a utilizar. Todas esas variables, bueno, más o menos allá arriba las planificás. Te ayudan también a planificar. Pero hay dos tipos, entonces, una es impuesta y la otra es elegida. Lógico. Según la pregunta. Es como todo, es como todo. Hay pruebas, vos sabés muy bien, que son impuestas, que no zafás. Esto es obligatorio, sí o sí. Las otras, bueno, uno elige, va eligiendo, porque tiene el entendimiento, es decir, no, esto me conviene pasarlo porque, bueno, me va a traer este aprendizaje. Con la mediunidad, hay materias que son obligatorias. Claro. Lo que pasa es que esto también tiene que ver con la planificación encarnatoria. Claro, y en la planificación encarnatoria nosotros no estamos solos, estamos con nuestros maestros, con nuestros guías, porque la encarnación es una oportunidad, entonces necesita un proyecto para poder desarrollarse. Yo tengo que más o menos como espíritu tener una idea qué es lo que quiero hacer en la encarnación que voy a transitar. Y entonces ahí vamos eligiendo y vamos viendo. Pero esa tarea no la hacemos solos, la hacemos con nuestros guías. Hay seres que son menos evolucionados, entonces el libre albedrío que tiene esa persona al ser menos evolucionada es más, no tan amplio, es más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Sus guías, sus maestros, son los que le desarrollan más la encarnación. A medida que vamos evolucionando, esa planificación ya depende más de nosotros, siempre en colaboración con nuestro nivel evolutivo, con nuestros guías. ¿Se entiende? Por eso a veces, dice Patricia, que son impuestas, porque por ahí fueron elegidas por nuestros maestros de acuerdo a esa ley de evolución, no fueron elegidas por nosotros. Imagínate un ser primitivo. ¿Qué puede planificar un ser primitivo? Y bueno, encarna y vas aprendiendo, vas adquiriendo experiencia, un poquito más de rango de conciencia, te vas moviendo, pero ahí no hay mucho para... A medida que o sea que la asistencia... Es otro compromiso. Podríamos decir entonces que la asistencia es hay una relación entre el nivel evolutivo de ese ser a encarnar y la asistencia que va a recibir. Claro que claro. sí.
Totalmente. Depende de su capacidad de Claro, elegir sí, sí. también. O sea, depende, ¿Cómo? influye en la capacidad de elegir también porque por Claro. ahí no sabe lo que le conviene. No sabe cómo le No, va a Claro. vivir. por eso, a mayor evolución, mayor libre albedrío, mayor responsabilidad. Claro, una onda, A ya menor sabés lo que tenés que hacer. A menor Claro. evolución, el libre albedrío está muchísimo más acotado y bueno, Claro. entonces ahí tenés los maestros que están ayudando, ¿no? Y si Para partimos de la base que siempre venimos a evolucionar, no hay forma de evolucionar o de involucionar, No, no te van a tirar a la vida para que no hagas nada o al no, de contrario, para que ninguna manera. empeores. De ninguna manera. La encarnación siempre es para que tengas éxito, no para que te vaya mal. La Sí, finalidad es tener éxito, triunfar en esta vida que elegimos. Eso significa. No, Acá no Fede es. quiere decir algo. Tengamos en cuenta una cosa, que impuesta o elegida por nosotros siempre es para un fin útil. Siempre es para que evolucionemos, para que nos vaya bien, para que tengamos éxito. Claro, Claro, No, sí, sí. está bien, no carece de importancia haberlo elegido o ser impuesto porque cuando es impuesto cuesta más, claro. pero no es malo. No, no Nos tiene nada Es que ver. necesario, es Es necesario. necesario, claro, es necesario y es bueno necesario. para nosotros. Nos podemos dar cuenta de cuando es impuesto o elegido por uno, como por ejemplo, hay gente que pasa tribulaciones muy grandes y vos los ves con una Sí. paz y una entrega que es admirable. Ahí te das cuenta Claro. que fue elegida por ese ser, no Claro. fue impuesta, porque de ninguna manera podría soportar lo que soporta si hubiera sido impuesta. Porque hay una aceptación. Claro, por Vos eso. decidís sí, hay una aceptación interna que te hace aceptar lo que estás pasando. Claro, Y y aceptación eso, rima con evolución. claro, porque es el Claro. estado de conciencia que uno tiene. Entonces Claro. uno es más consciente de lo que está pasando, aunque en el plano tierra no se acuerde, pero el espíritu sí se acuerda. Claro, el espíritu es el espíritu, claro. Claro, El espíritu lo sabe y lo claro, el siente. espíritu lo sabe y de ahí viene esa tranquilidad, esa entrega, ¿no? Ujú. Exacto. Exactamente. Bueno. La vida Bueno, entonces no- es como la escuela de la conciencia. Eso. Venimos a Qué aprender. frase. Cuanto Verónica, más ¿alguna- conciencia tenemos, más sabemos para qué estamos aquí. Y Qué más frase. responsabilidad tenemos también. Exactamente, claro. porque se abre la conciencia, entonces sabemos Claro. que sabemos que sabemos. Exacto. O sea, Yo lo que quiero es que voy a anotar antes de venir de vuelta, por favor, bien las cosas, porque en esta hice, La letra anoté, chica. anoté todo, sí, no leí la letra chica. La Me letra quedó chica todo. no la leí. No, agarré y vine así, viste, chao. Verónica, ¿querés decir algo para ir cerrando? Ahí está. No, estuvo muy bueno, muy interesante y se comprendió bastante bien, así que preguntas no tengo, ¿no? Vi la película que me comentó Analí. Sí, ¿y qué tal? ¿Qué viste? ¿Cuál? Nuestro hogar. Nuestro hogar. Nuestro hogar. Muy linda. Sí, Es muy muy linda, está muy linda la peli. Te ayuda a entender, es un poco, me hizo recordar a la película de Robin Williams, Más allá de los sueños. Sí. Divina, sí, tal cual. También. Tal Muy cual. linda esa. Sí, Cuando yo vi esa película dije, bueno, esto tiene un poco de lógica, ¿no? Más allá de los sueños, sí, es muy probable que funcione así, ¿no? Y no quizás de las formas convencionales o que nos comentan, ¿no? O la misma, yo tengo muchísimos amigos que son ateos, que no creen en nada, y ellos Claro. cuando siempre hablábamos de esto me decían, no, mira, después de la muerte no hay nada, se acaba todo. Y yo decía, ¿cómo puedes pensar una cosa así? No puedes pensar que se apaga todo lo que somos, ¿no? Pero bueno, estuvo muy buena la peli, esto del hospital de las almas me llamó mucho la atención. Eso es, sí. Esto ¿no? Es una cosa que quería consultar. ¿Esto funciona así? ¿Es real? ¿Hay un hospital? Sí. lo que se repara es el periespíritu. Ajá. Eso ya es otra conversación esa.
Y después vamos a hablar de las vivencias de los seres espirituales. Claro. Porque hay que Porque haber, lo que vio engancharlo con la parte seguramente, cuántica. lo que te pasan en la película, que te pasan cómo fue tu vida, viste frente a un televisor, que vos lo vistes, viste que pasan cómo fue y todo lo que hiciste, y ¿De qué qué es lo que película tenés que hablan, perdón? reparar. ¿Qué es lo que tenés que reparar? Claro, no, pero ella me parece que se refiere cuando lo llevan a él Al hospital. al hospital, a ese lugar donde en realidad lo que se está reparando es su periespíritu. Claro, sí, sí, pero le muestran ahí, le muestran la vida, cómo fue para reparar Claro, eso. pero es una forma, a ver, eso es una forma figurativa que Un simbolismo es. lado, en realidad. Claro, sí. Es un estado que le hacen sentir al ser cuando tiene que reponerse, porque a veces, viste, qué sé yo, pasó algún tipo de enfermedad que Sobre todo con las enfermedades. claro, que lo dejó diezmado energéticamente, está Claro. débil. Entonces, bueno, es como que entran, lo dejan en un lugar que en realidad es un lugar, ya te vuelvo a repetir, no es que lo llevan a un lugar, no lo llevan a ningún lado. Es un estado que le crean, o que a veces, bueno, eso es otro tema, que le crean para que el espíritu entre en un cierto reposo y pueda reponerse. Ujú. ¿No? Entonces, ¿Qué película es, perdón, de la que están hablando? Nuestro hogar. nuestro Nuestro hogar, hogar. no solar, no solar, sí, no solar. ¿Viste la película de Kardec? Que también es muy... Está en Netflix. Está en Netflix. Está en todavía. Netflix. ¿Cómo Bueno, se llama? mirala. Kardec. Kardec, así, el apellido es Kardec. Ok. Mirala porque Mirala. esta noche yo estuve mirándola un ratito, de vuelta. Es Ya la muy vi. linda película, muy Está linda. muy bien hecha. Muy, muy linda, sí. La voy a ver hoy entonces. Sí, mírala. Te va a gustar mucho. Porque- Bueno, algo más, o ya No, redondeamos. Ya redondeamos. Analía, No, yo no tengo más nada que decir. bueno. Verónica, si querés para la próxima proponer algo que te guste también, así lo buscamos, algún tema, que es dentro de 15 días, tenemos otra, ¿sí? Ajá. Ok. ¿Ahora tengo que comentarlo o... No, cuando si vos Pensalo. querés, después nos mandás, lo pensás y Bueno. nos decís, mirá, tengo esta propuesta, me gustaría saber esto, cosa de que a ver si podemos organizarlo, ¿viste? Si no es Sí. dentro de 15 días, dentro de, bueno, cuando podamos, ¿no? Sí. Vamos organizando. Y sí, porque ya Claro, cuando te surja, llegamos sí. a diciembre. Sí. Enero va a haber, quizás por ahí nos conectemos una vez con algún estudio, pero todavía no está definido. ¿Mm? Bueno, por el Así tema de que bueno. vacaciones. O sea, recién entonces arrancarían en marzo las cosas, más o menos. Sí, Y, sí. Oficialmente sí. pero igual A te veces, estamos avisando si enero y hacemos algo. febrero nos reunimos una vez como para mantener el contacto. Entramos en receso, teóricamente, en los meses de verano, por las vacaciones, ¿viste? Claro. Bueno, pero una vez al mes nos reunimos y en marzo sí comienza después la actividad habitual. Buenísimo. Bueno, El sábado 18 de diciembre sería el último sábado que ya no nos juntamos Nos oficialmente. podríamos reunir, ¿no? En la sociedad, estaría bueno. Sí, reunirse en la sociedad. Verónica, estás invitada con tus hijos también. bueno, muchas gracias. Estaré muy bien. Cierre. Y estar hacemos seguro, una así reunión, que ya- capaz que hacemos una charla antes, ¿viste? De unos 45 minutos, así. Y Primero alimentamos el espíritu y después. No, la Al materia. No, Alimentamos primero la la materia. Después Y después la alimentamos materia, Verónica, no le hagas caso al señor Adrián. No, Primero el no. espíritu, después la materia. Alimentamos el espíritu con bebidas espirituosas. Tal cual. Vino fluidado. ¿Entiendes? Morfar por Zoom todavía no se puede. No se puede. Así que vas a venir también. bueno, entonces el sábado 18 de Sábado diciembre 18 de diciembre, entonces. y el sábado 11, que es el sábado anterior,
Es la última reunión mediúnica, ¿no? No, es la última reunión teórica, como la de hoy. Ah, teórica. Algún taller de algo. Todavía no sabemos qué, pero lo vamos viendo. Ahí la profesora Patricia, quizás sábado 11. Les confirmo. Les confirmo. No, les confirmo. Ya vamos a encontrar un profesor. No, ojalá que pueda, pero bueno, les confirmo. ¿Sí? Hablamos, si vos tenés algo para proponer, nos propones y buscamos. Si no, bueno, siempre surge en algún tema. No, el tema de hoy estuvo bueno. Sí, sí. Es la continuación del que había empezado Analía, más o menos, bueno. Porque había dudas, pero justo los que nos plantearon las dudas hoy no pudieron estar. Por una razón X no pudieron estar. Pero bueno, igual lo verán después. Claro, Está sí. grabado. Así esperemos que les sirva. Sí. Bueno, ¿hacemos el cierre, Adrián? Bueno, vamos. Lo tenemos contratado. Una vez más, agradecemos al mundo espiritual elevado y a todos nuestros protectores, quienes nos asistieron, sumando sus energías a las nuestras para producir una cadena de protección al servicio del bien, tanto para nosotros como para aquellos asistentes necesitados de una mano liberadora en medio de la confusión que aísla a sus conciencias. Agradecemos la posibilidad de integrarnos para comprender y emprender nuestra misión evolutiva como protagonistas y como artífices de nuestra verdad, desterrando las existencias como caprichos biológicos efímeros, desesperados e irreversibles, y entendiendo a las vidas como una sucesión necesaria y reparatoria de causas y efectos. Causas y efectos de una misma conciencia que tiende al sentido supremo de la naturaleza universal. Que la voluntad y la responsabilidad que nos corresponden nos guíen hacia la claridad, nos conecten con nuestra conciencia y nos abran al conocimiento que nos conduzca a una sabiduría plena. Que así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Bueno. Gracias a todos. Nos vemos. Y nos Nos vemos. Bueno, Buena Verónica, semana. entonces quedás invitada sábado 18, si querés venir y si podés, ¿sí? Ok. Y el Está 11, bien. bueno. Sería la dirección y el horario, nada más. Bueno, después nos vamos comunicando y... Dale. Dale, buenísimo. Gracias por todo. No, Chao, gracias. gente. Chao. Hasta el domingo. Chao. Chao. Hasta luego. Espérate.